Y ahora, en casa, con el pastor Héctor Pardo. Muy buenas noches, amables hermanos. Es un placer llegar hasta ustedes a través de este medio tan importante, deseando tener una reflexión cada día con cada uno de mis hermanos. De tomar durante esta semana muy especialmente el libro de los Salmos y el capítulo 15. Y en ese capítulo 15 dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, ni quien su dinero dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Es una palabra muy interesante que podemos darnos cuenta. Hay una pregunta y hay una respuesta. El que escribió el Salmo hace la pregunta, y yo me imagino que eso puede ser conmigo o con cada uno de ustedes como televidentes. Hagamos la pregunta. La pregunta es: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo y en tu monte santo? Eso está en el primer versículo. Y en los versículos siguientes, entonces está la respuesta del Señor. Yo voy a dedicarme en esta noche y todas estas noches para ahondar sobre este salmo precioso. Pero voy a comenzar con la pregunta, y tal vez nos va a llevar unos 2 o 3 dando la introducción a lo que es la pregunta. Entonces, al avanzar la pandemia que estamos viviendo, todo el mundo se hace preguntas muy interesantes. Yo escribí algunas preguntas, por ejemplo, ¿cómo evitar ser contagiados? ¿Cómo vamos a enfrentar la crisis económica que ya estamos proyectando, pero que se avecina una crisis mundial? ¿Cómo se va a desarrollar nuestra vida social? Ya que se habla que por mucho tiempo habrá un distanciamiento físico y no podremos estar posiblemente ni en estadios, ni en grandes reuniones masivas, ni en las iglesias siquiera, porque la distancia social tiene que mantenerse para evitar la contaminación, para evitar la propagación de lo que quede del virus, o lo que el virus sigue andando, viviendo en tantas partes. También algo muy importante: ¿cómo van a ser las reuniones de familia? Ya que pues cuando se reúne la familia, 8, 10, 15, 20 personas, ¿cómo va a ser esa distancia social? ¿Qué peligros habrá de que alguien esté contagiado y contagiemos a otros? ¿Cómo van a ser las reuniones culturales, los deportes, como mencioné? En fin, los grandes aspectos de sociedad que tenemos. ¿Cuándo va a salir la vacuna para evitar, para eliminar la pandemia? Y también, ¿cómo va a alcanzar esa vacuna a 7 billones de habitantes en la Tierra? No es una población pequeña. 7 billones, o sea, 7,000 millones de personas en la Tierra que esperarán tener la vacuna. ¿Cómo o cuándo va a estar a nuestro alcance? Los colombianos, por ejemplo, nos preguntamos cuándo va a estar al alcance esa vacuna. ¿Cuál va a ser el costo, el precio? ¿Lo podemos pagar? ¿No lo podemos pagar? ¿Me voy a quedar sin empleo? En fin, hay muchas preguntas que nos hacemos. Y es muy importante, amables televidentes, seguir pensando cómo va a ser el aspecto de la globalización, los planes que hay en el mundo. ¿Será eso parte? ¿Cómo va a ser el nuevo orden mundial? ¿Cómo va a cambiar? ¿Cómo van a actuar las potencias mundiales? ¿Se implantará un chip bajo la piel, como ya se está mencionando, para saber quién está infectado y quién no está infectado? ¿Cómo evitar la propagación? ¿Cómo viajar a otras partes? Si está infectado no puede viajar. En fin, una serie de preguntas muy interesantes. Pero nunca nos preguntamos: Señor, ¿cómo podemos vivir en tu presencia?
Esa es otra cosa. Las preguntas que nos hacemos aquí en la tierra son válidas, pero ¿cómo hacemos para responder a las preguntas de vivir en intimidad con Dios, de vivir en su presencia? ¿Cómo viviremos en tu tabernáculo? Como dice el salmista. Es una pregunta muy interesante. ¿Te has preocupado por hacer esta pregunta? ¿Cómo puedo yo seguir manteniendo esa intimidad con Dios para que cuando termine mi jornada en la tierra, yo pueda vivir con Él para siempre? A veces pensamos que no, simplemente cerramos los ojos, nos morimos y entramos directo al cielo. La verdad, tenemos que recordar que no, eso no es así. Actuamos y pensamos y vivimos como si no llegara un día en que tenemos que terminar nuestra jornada y tenemos que darle cuenta a Dios por lo que estamos viviendo. Así que es muy interesante. Recuerde que los cristianos vamos a comparecer, todos los cristianos. Habrá dos juicios, uno para los cristianos y otro para los no cristianos. Según el apóstol Pablo en 2 de Corintios, todos los cristianos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para responder por lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En fin, cristianos, redimidos por la sangre de Jesucristo, discípulos del Señor, nosotros también vamos a ser llevados a un juicio. No un juicio para saber si somos salvos o no, pero por lo menos un juicio para saber qué galardones, cómo vamos a vivir con el Señor. Yo no sé cómo va a ser ese juicio, pero la Biblia nos habla de que hay un juicio. Pero luego hay otro juicio. Es el juicio del trono blanco que está en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 en adelante. Es un pasaje que yo animo a que todos ustedes lo vean. Dice que se abrirán los libros y cada uno será juzgado conforme a lo que está escrito en los libros. Y el que no se hallara escrito en el libro de la vida, entonces será echado al lago de fuego, donde será separado de Dios para siempre. Así que esos dos juicios es muy importante que tengamos en cuenta. El juicio del tribunal de Cristo y el juicio del trono blanco. Es muy importante entender que nosotros vamos a participar de los juicios que vendrán de parte del Señor. Por ahora lo que tenemos es un juicio de corrección, pero luego habrá un juicio final para todos los seres humanos. Yo quiero hacerte una pregunta. Imagínate que en algún momento terminamos nuestra jornada y llegamos al cielo. Imaginemos el cielo, un gran valle hermoso, una ciudad eterna, preciosa, y golpeamos. Y sale el Señor y nos recibe y nos pregunta, ¿en qué le puedo servir? Y usted le dice, mira Señor, vengo para entrar a tu casa. Y el Señor te hace una pregunta muy interesante. Pregúntese o piense en esta pregunta. El Señor te dice algo interesante como esto. ¿Por qué crees que yo te debo de dejar entrar aquí en mi casa? ¿Tú qué le responderías? El Señor te dice, esta es la casa de mi Padre. ¿Por qué crees que debes entrar a la casa de mi Padre? ¿Qué le responderías tú? Quizás algunos dirían, bueno, yo le diría, Señor, ¿puedo entrar? Vengo a entrar a la casa de mi Padre, a tu casa, Señor, porque sencillamente yo fui una persona muy buena, yo fui noble, nunca le hice mal a nadie, siempre pensé bien. Pues no fui tan perfecto, pero más o menos hice cosas buenas para reemplazar o para tener un debe haber muy claro delante de ti. Así que, además de eso, yo fui un buen religioso. Yo fui, digamos, un cristiano, algo más, digamos. Bueno, Señor, mira, yo asistí al tabernáculo de la fe. Pasé 10, 15, 20 años allá en el tabernáculo de la fe y recibí la palabra, iba todos los domingos para exaltarte, para glorificarte. Algunos domingos no iba porque había otras cosas que me parecían más importantes, pero traté de ser fiel en ir a la iglesia. ¿Tú qué crees que el Señor te diría? No hay lugar para ti en la casa de mi Padre. Y tú preguntarías, ¿y por qué no hay lugar en la casa de mi Padre si yo fui una buena persona? Él diría, porque la única señal para entrar aquí en la casa de mi Padre es los que han sido lavados por la sangre de Jesucristo. ¿Fuiste tú lavado por la sangre de Jesucristo? ¿Viviste conforme a los principios que yo establecí en mi palabra?
viviste para hacer la voluntad de mi Padre aquí en la tierra. ¿No te acuerdas que yo enseñé en el Padre Nuestro diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra, aquí en mi vida, como se hace en el cielo? ¿Viviste haciendo la voluntad de mi Padre allá en la tierra mientras viviste? ¿Qué le responderías tú? Prepárate, mi amado hermano, para venir al encuentro con tu Dios. Esa es una pregunta muy importante. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? En tu casa de habitación, Señor. ¿Quién habitará en tu monte santo? ¿Quién va a vivir contigo por la eternidad? Hágase la pregunta y que Dios nos ayude a responderla, porque solamente los lavados por la sangre de Jesucristo entrarán al trono celestial. ¿Me permites hacer una oración esta noche? Señor Jesús, dejo estas palabras y esta pregunta en el corazón de tu pueblo, de tus hijos. Es una pregunta que hace mucho tiempo llegó a mi corazón y tuve que convencerme de que no era por mis obras, sino por tu obra perfecta en la cruz del Calvario, cuando derramaste tu sangre, Señor, por mis pecados, me limpiaste para hacerme nueva criatura y escribiste mi nombre en el libro de la vida. Tú dices que el que no se halló escrito en el libro de la vida no tendrá lugar en tu presencia. Señor, permite que los televidentes, los hermanos que me están viendo en este momento, los amigos que me ven, puedan decirte en este momento, Señor, yo quiero tener mi nombre escrito en el libro de la vida. Señor, y tú sabrás hablarles en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de terminar este programa esta noche, quisiera invitar a los que no saben si su nombre está escrito o no en el libro de la vida, a que nos escriban a info@mitabernaculo.org, preguntándonos cómo hacer para tener la certeza de que tienes tu nombre escrito en el libro de la vida. Y con mucho gusto, si nos das tu teléfono, con mucho gusto, alguno de los líderes te va a llamar para orientarte. Que tengan un tiempo muy feliz, una noche de descanso, que el Señor les bendiga a todos. Amén. En casa con el pastor Héctor Parra.